Continuamos conociendo las propuestas de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Recorte Cero ha presentado su candidatura por Valencia con los principales candidatos de la lista. La candidatura para la Comunidad Valenciana está encabezada por Joanen Cuñat en Valencia y por dos mujeres en Castellón y Alicante. Bueno, nos acompaña hoy Joane. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, sí, gracias a vosotros. Queremos conocer más acerca de esta formación política, que sea esta la oportunidad para conocer más acerca de Recortes Cero. Bueno, Recortes Cero nacimos en el 2014, somos un movimiento social, cultural y político que, en fin, participamos en diferentes, la defensa de diferentes intereses sociales, políticos. Somos un movimiento cultural, pero sobre todo en estas elecciones somos una alternativa política. Nos presentamos como coalición, somos más de 30 organizaciones en todo el país y hemos presentado una candidatura con candidatos en la provincia de Valencia, Castellón y Alicante para que el 28 de mayo la gente pueda encontrar nuestra opción en todos los colegios electorales, y nos presentamos principalmente porque pensamos que ha llegado el momento de que la gente que defendemos que ante la crisis, ante la inflación, ante la situación que vivimos, hay que redistribuir la riqueza, que esta gente entremos en el Scorch. Como bien lo decía, se trata de una alternativa en el amplio panorama político de España, en este caso aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son las principales propuestas de Recortes Cero? Creemos que es fundamental dar la cara a la situación de crisis y de inflación que vivimos, algo que desgraciadamente no está presente en el debate preelectoral, por decirlo así, ¿no? Es difícil encontrar candidaturas o líderes políticos que estén poniendo encima de la mesa cuál debe ser la respuesta ante la crisis y ante la inflación, ¿no? Sin embargo, la realidad es que siendo una comunidad enormemente rica, somos la cuarta comunidad por riqueza del país, tenemos enormes recursos, somos líderes en muchos aspectos, sin embargo la situación es que los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana cobran 200 euros menos que la media nacional, 100 euros menos los pensionistas. Las empresas valencianas, estamos hablando de más de 300.000 pequeñas empresas, más los autónomos, se endeudaron un 30% el año pasado. El año pasado, el 2022, 30.000 empresas valencianas tuvieron que cerrar. Sin embargo, ayer mismo hemos conocido que el Banco Santander ha presentado beneficios históricos. Esos beneficios históricos no se deben a que, en fin, y todo esto sabemos que dentro de un contexto de quejas que hemos tenido que escuchar ante el impuesto del gobierno. Entonces, no es que les haya perjudicado el impuesto del gobierno, sino que han obtenido beneficios récords a costa de los bolsillos, tanto de los trabajadores como de las rentas de las empresas. Entonces, nosotros lo que consideramos es que hay que redistribuir la riqueza, que hay que generar una situación donde una pequeña parte de esos beneficios que un reducidísimo grupo de empresas y de bancos han obtenido gracias a la crisis y la inflación para crear nueva riqueza y empleo. Y te voy a poner solo un pequeño ejemplo. Las entidades bancarias que operan en la Comunidad Valenciana recibieron 39.000 millones de euros del rescate bancario. Con una ley autonómica que permitiera recuperar solo 10.000 millones de esos euros del rescate bancario, podríamos crear 160.000 puestos de trabajo. Podríamos invertirlos en las empresas valencianas, podríamos reindustrializar tanto en el terreno, en el tejido productivo como en el campo, y podríamos crear el germen de una nueva banca valenciana que fuera un motor de la creación de empleo y reindustrialización. Este es un ejemplo fundamental para comprender qué es la redistribución de la riqueza, porque redistribuir la riqueza no es repartirla, es invertirla para crear nueva riqueza, más tejido productivo y nuevo empleo. Bueno, hoy encontramos, y lo destacamos precisamente en el arranque de nuestro programa, un titular: el Banco de España afirma que ha llegado el momento de reducir las ayudas de la pandemia y la guerra. ¿Qué le dice usted este titular? Bueno, lo que dice es que, en primer lugar, es la línea la línea de actuación que venimos viendo respecto a la respuesta que hay que dar a la crisis y a la inflación. Se han estado creando condiciones para que un muy reducido, como decía antes, o intentaba decir antes, reducidísimo grupo de empresas y de bancos obtengan beneficios históricos. Y esos beneficios históricos es a costa de la mayoría. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana
En particular, sabemos que hay, para que te hagas una idea, 4.000 personas con los casi 3 millones de trabajadores que existen, que cobran más de 20.000, una media de 20.000 euros al mes. 20.000 euros al mes para cualquiera de los que nos está oyendo es un disparate. Sin embargo, estamos hablando de un 0,1% de la población. Si pudiéramos promover un movimiento, una mesa de negociación entre empresas, patronal, sindicatos, entidades, movimientos sociales, para poder abrir un plazo para que las empresas pusieran, estas empresas, reducido grupo de bancos y de grandes monopolios, un tope salarial donde los altos ejecutivos no cobraran más de 10.000 euros al mes, que además esas empresas fueran ayudadas y beneficiadas por la Hacienda Valenciana, para que en un periodo ese excedente de salarios se convirtiera en ayudas a las empresas valencianas y todas ellas pudieran subir el salario hasta 1.200 euros al mes a todos los trabajadores valencianos. Esto cambiaría totalmente la situación, se convertiría en un motor del consumo. Eso sería un motor de nuestra economía y además mejoraría las condiciones de vida de una gran mayoría de la población. Esto se llama redistribuir la riqueza. Y alguien puede decir, bueno, pero esos salarios pertenecen a esa empresa. Fantástico. Pero si la Hacienda Valenciana tiene la voluntad de beneficiar a estos bancos y monopolios siempre que se sumen al movimiento de redistribución de la riqueza, podemos crear una situación en la que hay riqueza de sobra, absolutamente de sobra, para poder subir los salarios a la mayoría de la población. La gente que nos está oyendo tiene que saber que cuando camina por la calle, de media, 1 de cada 3 personas que se encuentra está en el umbral de la pobreza. Esta es la situación de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la gente lo que hace es trabajar todos los días y trabajar duro, no solo para poder sacar a su familia adelante, sino que lo hace para poder salvar a sus empresas. Recordemos que las empresas valencianas se han endeudado un 30%, o se hunden y desaparecen, o tienen que recurrir a endeudarse con los créditos ICO para poder salir adelante. Entonces, que el Banco de España diga ahora que hay que eliminar estas ayudas, pues es un disparate, porque conducen a la quiebra muchísimas empresas de las que depende muchísimos empleos. Las pymes crean el 80% del empleo de la Comunidad Valenciana. Redistribuir la riqueza no significa repartir. Redistribuir la riqueza significa que una pequeñísima parte del dinero del que se han beneficiado gracias a la crisis y a la inflación a nuestra costa se convierta en un motor para crear nueva riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana, subiendo los salarios y beneficiando a las empresas. No faltará quien diga, y esta es la mejor manera de distribuir la riqueza, mirando, por ejemplo, el caso del banco que usted citaba. Uh-huh. Habrán otras empresas que también han obtenido ganancias, pero claro, también en el sector empresarial encontraremos con toda seguridad empresas que han perdido, uh-huh, y que también se viene de una etapa muy difícil, como fue la de la pandemia, uh-huh, y luego incluso también, como no, los problemas de la inflación que ha generado la guerra. Uh-huh. ¿De qué otra forma, más allá, se podría generar beneficio a esa población que usted colocaría como beneficiaria de esta propuesta, así repartiendo esa riqueza? A ver, hay muchas propuestas. De hecho, nosotros presentamos el programa, los ejes de nuestro programa el sábado pasado, y de hecho el próximo 1 de mayo vamos a hacer un gran meeting con una gran fiesta. Por supuesto, participaremos en la manifestación del 1 de mayo, pero en la calle Literato Zorín, ahí vamos a realizar un meeting que la gente en el centro de Valencia puede acudir a escuchar nuestras propuestas. Pero tenemos propuestas, por supuesto, en el terreno de la vivienda, en el terreno de la lucha contra la violencia machista. Pero respondiendo de forma directa a lo que me planteas, estamos hablando de la posibilidad de poner en marcha una reforma fiscal en la Comunidad Valenciana. Y por las empresas que me mencionabas te voy a poner un ejemplo. El problema no son en general las empresas, sino el reducido grupo de grandes monopolios y de bancos que además no venden sus productos en la Comunidad Valenciana y por lo tanto no les preocupa el poder adquisitivo de los valencianos. Son empresas que se han beneficiado de la crisis y de la inflación y no las empresas medianas e incluso una parte importante de las grandes empresas valencianas que han trabajado duro. ¿En qué consistiría esta reforma fiscal que nosotros proponemos? Los bancos y las grandes empresas y las pymes pagan aproximadamente el mismo tipo en el impuesto de sociedades, que es un 25%, 26%. Sin embargo, al final, cuando acaban de pagar, las pymes pagan en torno al 16, 17 y 18% después de las desgravaciones y los bancos pagan un 5%. Entonces, que las pymes paguen un 16 y que los bancos paguen un 5 no tiene sentido.
Sin embargo, nosotros lo que decimos es se puede reformar el sistema fiscal valenciano para que los bancos y los monopolios paguen lo mismo que una pyme. Es de justicia. Si esto fuera así, fíjate, podríamos primero crear un complemento salarial, un complemento de pensiones, para que ningún pensionista valenciano cobrara una pensión por debajo de los 1.000 euros al mes. Pero es que además podríamos aumentar la inversión en sanidad y en educación. No solo recuperar lo que han recortado y lo que se ha privatizado, sino aumentar la inversión en sanidad, especialmente la atención primaria, que es lo que más necesita la gente. ¿Cuáles serían esos beneficios para los migrantes? Y pues, por supuesto, en este medio latino tenemos, la mayoría del público es latino. Claro. Bueno, en primer lugar, ten en cuenta que la mayoría de las propuestas que nosotros defendemos o de las propuestas que en pinceladas os estoy explicando benefician a todos los trabajadores. Por lo tanto, la subida del salario, que ningún valenciano, ningún trabajador y ninguna trabajadora que trabaja aquí en la Comunidad Valenciana cobre menos de 1.200 euros al mes, esto sería un beneficio. Seguro que muchísimos de nuestros oyentes tienen salarios de 600, 800, 1.000 euros, 1.080 euros, que está el salario mínimo interprofesional, ¿no? Esta es la primera cuestión. Pero respondiendo de forma más particular, nosotros defendemos una reforma de la ley de participación ciudadana y una reforma de la ley electoral valenciana para transformar radicalmente la capacidad de participación del conjunto de la ciudadanía y muy particularmente de todos los trabajadores, los ciudadanos, inmigrantes y en todo caso latinos, y la gente que trabaja aquí, que ha construido y que construye su proyecto de vida en la Comunidad Valenciana. Porque la gente tiene que tener capacidad de decisión. Se trata no solo de vivir mejor y además una relación justa, insisto, redistribuyendo la riqueza, sino que además tener capacidad de decisión. Entonces nosotros lo que defendemos es, por una parte, la creación de asambleas de electores, que es una figura muy sencilla. Cada 6 meses el candidato electo, el diputado, acude a una asamblea de electores en la que tiene que rendir cuentas de sus promesas electorales. Si incumple esas promesas electorales, tendrá que explicar por qué. Si se ha equivocado, incluso si se pueden mejorar, la gente le puede ayudar. Partimos de que la gente no estamos para votar cada 4 años, sino para poder tomar decisiones. Y creemos que en un proceso de adaptación, al menos en 2 legislaturas, podríamos hacer que tuvieran capacidad de destituir a esos diputados. Y lo que consideramos es que los trabajadores inmigrantes y las personas migrantes en la Comunidad Valenciana tienen que pasar a poder incluso tener capacidad de voto en la Comunidad Valenciana en las elecciones, cuando ahora muchos trabajadores y muchos inmigrantes solo pueden votar en las municipales, no en las autonómicas. Creemos que eso hay que transformarlo, hay que cambiarlo. En la izquierda, en la derecha, en el centro, ¿dónde podemos citar a Recorte Cero? Bueno, Recorte Cero somos una organización progresista, somos una coalición de izquierdas, pero consideramos que la propuesta que defendemos y el proyecto que necesita la Comunidad Valenciana, la razón por la que decimos que quienes defendemos que hay que redistribuir la riqueza, tenemos que entrar en el Scorch el 28 de mayo, es porque es necesario unir a los diferentes en un proyecto común. Es decir, la gente que tenemos diferentes formas de ver las cosas, podemos unirnos en una serie de elementos básicos, pese a todas las diferencias que tenemos, para poder construir un proyecto distinto en la Comunidad Valenciana. Y creemos que mucha gente podemos unirnos pese a diferencias en otros aspectos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la división y el enfrentamiento de la política, tanto en el Scorch como en la política valenciana, permanentemente, cuáles son las disputas, cuál es el enfrentamiento. Y sin embargo creemos que es posible unirse si hay voluntad y crear un cauce para poder trabajar conjuntamente. Ahora bien, esto tiene que ser en torno a un proyecto. La unidad tiene que ser en torno a un proyecto claro y un objetivo claro. Y el objetivo que nosotros defendemos y en el que creemos que nos podemos unir la mayoría de la sociedad valenciana es redistribuir la riqueza. De cara a las próximas elecciones, ¿cuántos escaños aspiran entrar a las Corts valencianas? Bueno, nosotros... O les Corts, sí. Las Cortes valencianas. Para no meterme en lío, pues no lo pronuncio en valenciano. No, las pronuncio perfectamente. Les Corts o las Cortes, claro. No, nuestro planteamiento es, en estas elecciones, en lo fundamental tenemos 2 caminos. O recortes cero. Pues aquí está una propuesta fresca que busca una oportunidad para las personas. Debo decirle que los sectores que mencionó es donde vamos a encontrar precariedad laboral y justamente allí recae la mano de obra inmigrante. Mencionaba el campo,
mencionaba las trabajadoras del hogar, entre otros, está precisamente en manos de la inmigración. Le deseamos muchos éxitos en las próximas elecciones. Muy amable por visitarnos. Gracias a vosotros. Un saludo.